Hola a todos, mi nombre es Walter Sánchez Vilcapuma, soy médico residente de medicina interna y voy a exponer el tema de sepsis y shock séptico. Introducción. Ya Hipócrates hablaba de sepsis como un proceso de una putrefacción de la carne. Ahora sabemos de que este cuadro tiene una alta mortalidad que puede llegar entre el 35 y el 40%. El término o concepto de sepsis ha ido cambiando con el tiempo. En el año 1991, lo que teníamos para diagnosticar sepsis eran los criterios del CIRS, los cuales involucraba la fiebre, leucocitosis, la frecuencia respiratoria y cuadro de hipotensión. Sin embargo, estos conceptos se han ido cambiando y la nueva revisión que se hace el año 2002 ya nos habla de que no solamente existe la sepsis como tal, sino que también podemos hablar de la sepsis severa, que no era otra cosa de lo que ya se iba adelantando, lo que ahora sabemos, que cuando el cuadro de sepsis definido hasta ese entonces por el CIRS causaba alguna disfunción orgánica, ya se hablaba de sepsis severa. Y también se volvía a comentar la definición de shock séptico, que no era otra cosa que un cuadro de sepsis que provoca una marcada hipotensión que no responde a la fluidoterapia, sumado, a veces sí, a veces no, a una hiperlactatemia. Sin embargo, en el año 2016 se dan cuenta de que el CIRS era una prueba de muy buena sensibilidad, pero de baja especificidad, porque también cuadros traumáticos o postquirúrgicos también podrían presentar un CIRS elevado y no necesariamente esto estaba condicionado a una infección. Es por ello de que actualmente lo que sabemos, la definición de sepsis, es un cuadro patológico que genera una difusión orgánica asociada a un proceso infeccioso. Y a su vez, el shock séptico va a ser un cuadro de hipotensión con una presión arterial media de 65 o menos que no responde a la fluidoterapia o una elevación de la hiperlactatemia. Entonces, ya con este pequeño resumen de los conceptos de sepsis, vamos a comentar un poco más de ello. Lo que le venía comentando. Entonces, hablamos de sepsis hasta el año 2002 como criterios de CIRS. Hasta ese entonces se hablaba de sepsis severa. Y el shock séptico es un cuadro de sepsis con hipotensión que no responde a la fluidoterapia o lactatemia a pesar del cuadro compensador. Y actualmente lo que manejamos de sepsis es con el SOFA. El SOFA es un score que nos va a medir disfunción orgánica en algunos de sus 6 parámetros, que luego vamos a verlos. Igualmente, el concepto de shock séptico actualmente tampoco ha cambiado mucho. Sin embargo, ya sabemos de que las últimas guías nos hablan de una presión arterial media que tiene que estar por encima de 65 para nosotros poder monitorizar este cuadro de shock, ¿no? Entonces, tenemos los siguientes scores que podemos utilizar para tratar de diagnosticar y nos va a servir también de pronóstico. Por ejemplo, el score de SOFA. El SOFA es un score que nosotros debemos utilizar sobre todo en pacientes en UCI y tiene gran utilidad para ver la mortalidad de estos pacientes. Sin embargo, el problema con el SOFA es que por la cantidad de parámetros que tiene no es de muy fácil cálculo. Entonces, lo ideal es que se utilice en un área de UCI. Por eso es que utilizar lo que llamamos el Q-SOFA, que es un score similar al SOFA, porque también nos puede medir mortalidad con la misma sensibilidad que el SOFA, pero esta reúne solo 3 parámetros. Reúne un Glasgow menor o igual a 13, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 o una presión arterial sistólica menor o igual a 100. Si 2 de estos 3 se cumple, entonces estaríamos hablando de que el paciente tiene alta posibilidad de estar en un cuadro de sepsis y con ello aumentar su mortalidad para poder actuar. Entonces, si queremos evaluar un paciente fuera de UCI, lo recomendable sería utilizar el Q-SOFA. En UCI, el SOFA. Con respecto al CIRS,
Este score, si bien es cierto, al inicio era definición de sepsis, ya no lo es un buen marcador para hacer el diagnóstico de una sepsis temprana. Tiene mejor sensibilidad que el QSOFA. Lamentablemente es poco específico, porque puede confundir otro tipo de alteraciones, como un trauma o un paciente postquirúrgico, por ejemplo. Entonces, en un paciente que no está en área UCI, podemos usar tanto el QSOFA como el CIRS. Ambos tienen validez. Va a depender del criterio médico para enmarcarlo o no en un cuadro de sepsis. Con respecto a la fisiopatología, lo que va a suceder en la sepsis es un cuadro proinflamatorio y un cuadro antiinflamatorio. Entonces, antes lo que llamaba la atención era de que los pacientes que iniciaban el cuadro de sepsis, si bien es cierto, se recuperaban, ¿no? Con los días de evolución comenzaban a tener infecciones nosocomiales tempranas. Y esto se explicaba por la fisiopatología, porque ambos momentos suceden. Primero, una tormenta inflamatoria importante, concomitante a ello, un daño a nivel de la inmunidad del paciente. Es por eso que veíamos procesos, infecciones agudas, ¿no? Luego de haber salido del cuadro séptico. Cabe recordar de que lo importante de saber la fisiopatología de la sepsis, el concepto clave es que va a haber un cuadro de hipoxemias en los tejidos. O sea, el oxígeno no va a llegar de forma adecuada a los tejidos. Y esto puede ocurrir por tres mecanismos. Uno, que la demanda de oxígeno sobrepase a la cantidad de oxígeno que puede entrar a las células. Lo otro es una disfunción mitocondrial, ¿no? Que hace una citotoxicidad en la célula. Y por último, lo que también puede ocurrir es un proceso de apoptosis o muerte programada celular, al haber este proceso de vasodilatación y el proceso proinflamatorio dentro de su fisiopatología. Ahora, el cuadro de sepsis va a afectar a varios órganos, por eso es un proceso multiorgánico, es por ello la alta mortalidad que pueden presentar estos cuadros. Por ejemplo, a nivel neurológico puede causar estados de confusión, agitación, alteración de la conciencia. Clínicamente el paciente se puede presentar así. Puede también tener algún grado de focalización, disminución de la fuerza, pero es raro. Y mucho más raro es una convulsión por sepsis. A nivel endocrinológico, lo que encontramos es una elevación de las catecolaminas, del cortisol. Concomitantemente a ello va a haber una hiperglicemia. Es por ello que los objetivos de la terapia en un paciente con sepsis es mantener la glucosa por debajo de 180. Entre el 7 al 8% de casos también se va a evidenciar una insuficiencia suprarrenal. Y también está asociado con un cuadro de hipotiroidismo por sepsis, el cual las guías han definido que no hay gran beneficio en tratar ese hipotiroidismo por sepsis. A nivel cardiovascular, por su misma fisiopatología de la sepsis, va a haber un proceso de vasodilatación y esto va a causar hipotensión. Esta afección cardiovascular va a ocurrir en cerca del 60% de estos pacientes. Es por ello la importancia que más adelante vamos a ver de manejar la hipotensión. Con respecto a la afección pulmonar, lo que va a ocurrir es un aumento de la permeabilidad alveolo capilar y con ello un edema pulmonar no cardiogénico, porque va a haber un desbalance entre la llegada de oxígeno y la necesidad de oxígeno. Por ello, estos pacientes van a llegar a un cuadro de hipoxemia. Y en el 7% de los casos pueden hacer síndrome de dificultad respiratoria aguda. A nivel gastrointestinal, puede ocurrir un shock hepático. Sin embargo, esto es muy raro. La literatura nos menciona que es en el 2% de casos. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una elevación de las bilirrubinas por encima de 2 y un INR por encima de 1.5. Y la fisiopatología va a corresponder a una sepsis por colestasis.
Con respecto a la afección renal de la sepsis, la insuficiencia renal por sepsis va a tener una gran mortalidad. Es por ello de que se recomienda una adecuada hidratación del paciente y si requiere diálisis, que se haga de forma más oportuna. A nivel hematológico, lo que vamos a encontrar es anemia y leucocitosis, sumado a procesos de coagulopatías, como la coagulopatía intravascular diseminada, que puede terminar en sangrados importantes y por ello el paciente tiene que recibir transfusiones de estos componentes. El diagnóstico, como ya lo venía comentando, podríamos usar tanto el QSOFA como el SIRS y clínicamente nosotros sospechar de sepsis. Cuando tenemos esta sospecha, no podemos retrasar el inicio de tratamiento, que ahorita lo vamos a ver, y concomitantemente a ello vamos a ir buscando el agente etiológico mediante toma de hemocultivos para ver si hay alguna infección del tracto sanguíneo, urocultivos para ver infección urinaria, una radiografía de tórax a ver si hay una pulmonía, una neumonía y una tomografía abdominal para buscar abscesos intraabdominales o alguna diverticulitis que puede corresponder a la sepsis del paciente. La procalcitonina es un examen no diagnóstico, sino es un examen que nos va a servir a nosotros para desescalar el tratamiento antibiótico o suspenderlo. No es un examen diagnóstico. Por último, el tratamiento. Como les comentaba, ante la sospecha de sepsis, nosotros, lo que dicen las guías, es que debemos iniciar tratamiento antibiótico en la primera hora. No debemos demorar ese tratamiento. Paralelamente, vamos buscando agente etiológico, pero iniciar tratamiento recomendable de amplio espectro, tanto para gram positivos como para gram negativos. En el caso de ser un paciente inmunosuprimido con este antecedente, podemos valernos también de antivirales o antifúngicos, ¿no? Dependiendo de cada caso. La fluidoterapia es importante. Iniciar bolos de sodio al medio normal, 30 mililitros por kilogramo de peso. Esto tampoco puede demorar. ¿Por qué? Porque se ha visto que el paciente con sepsis, mientras tenga más tiempo en hipotensión, aumenta su mortalidad. El objetivo va a ser una presión arterial media de 65. Por encima de 65 tiene que estar. Con respecto a los vasopresores, todas las guías coinciden que el vasopresor de primera línea es la noradrenalina. Y esta no puede superar la dosis de 0.8 microgramos por kilo minuto. Porque si superamos esta dosis, puede ser muy tóxica y puede aumentar la mortalidad. Por eso, al tener al llegar a ese nivel, lo ideal es acompañarlos con otro vasopresor, un coadyuvante, ¿no? Por último, también hay estudios sobre el uso de corticoides. El estudio APPROACH nos habla del uso de la hidrocortisona cada 6 horas, que va a reducir la mortalidad en los pacientes asociado a fludrocortisona vía oral. También hay estudios sobre el uso de ácido ascórbico, vitamina C. Mencionan de que bolos de la vitamina C en pacientes en sepsis o shock séptico va a cortar el tiempo de uso de vasopresores. Conclusiones. La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta ineficiente del huésped a la infección. Entonces, ese concepto debe quedar claro. El shock séptico va a cursar con hipotensión y lactatemia persistente, y esto se asocia a mayor mortalidad. Por eso la importancia de que el paciente no esté mucho tiempo en hipotensión y hacer un diagnóstico lo más antes posible. El uso de antibióticos debe ser a la primera hora e iniciar con antibióticos de amplio espectro. Igualmente la fluidoterapia para evitar la hipotensión del paciente o una hipotensión prolongada y así reducir su mortalidad. Iniciar en bolos y luego dejar la fluidoterapia, ¿no? El vasoactivo de primera línea que coincide en las guías es la noradrenalina. Y siempre tratar de usarlo en la dosis que ya les comenté. Y si no, poder acompañarlo de otro vasoactivo. Bueno, eso es todo lo que quería presentarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención.